Hola, has empezado por el principio, lo que es admirable. Yo suelo empezar por la mitad y jamás leo las introducciones. Me sorprende ser autor de un libro porque no soy buen lector. Lo cierto es que necesito dibujos, son como islas, lugares a los que llegar en un mar de palabras. Este libro es para todo el mundo, tengas 80 años u 8. Yo a veces me siento como si tuviera ambas edades. Me gustaría que fuera un libro en el que puedas sumergirte donde sea, cuando sea. Empieza por la mitad si quieres, escribe en él, dobla las esquinas de las páginas, déjalo bien manoseado. Los dibujos tratan fundamentalmente sobre un niño, un topo, un zorro y un caballo. Te contaré algo más sobre ellos, aunque estoy convencido de que vas a ver cosas que yo no he visto, así que seré breve. El niño se siente solo y entonces el topo sale a la superficie. Pasan tiempo juntos contemplando la naturaleza. En mi opinión, la naturaleza es un poco como la vida. A veces da miedo, pero es hermosa. En su deambular se encuentran al zorro. Encontrarte a un zorro no debe de ser fácil si eres un topo. El niño tiene un montón de preguntas. El topo tiene ganas de tarta. El zorro casi siempre está callado y receloso porque lo ha pasado mal en la vida. El caballo es la criatura más grande que han visto jamás y también la más amable. Son todos diferentes, como nosotros, y cada uno tiene sus franquezas. Yo me veo reflejado en los cuatro. Quizá a ti también te pase. Sus aventuras transcurren en primavera, cuando de pronto nieva y al instante siguiente brilla el sol. Lo que también es un poco como la vida. Puede cambiar en un periquete. Tengo la esperanza de que este libro te ayude quizá a vivir con valentía, a ser más amable contigo y con los demás, y a pedir ayuda cuando la necesites, algo que siempre requiere valor. Cuando estaba preparando el libro me pregunté muchas veces, ¿quién soy yo para hacer esto? Pero como dice el caballo, lo cierto es que todos hacemos lo que podemos. Así que te animo a abrir las alas y perseguir tus sueños. Este libro es uno de los míos. Espero que lo disfrutes y te deseo lo mejor. Gracias. Firmado, Charlie. Ay, Dios mío, qué auténtica maravilla. El libro en sí, como ven, como han podido gozar, con esas ilustraciones mágicas y el texto. Pablo Vilaboy, una auténtica joya, como dice el prólogo y dice el autor, tengas 8 u 80 años. Sí, uno de los libros llamados fenómenos, pero en este caso es fácilmente entendible por qué. Porque es de una riqueza y de una profundidad y de una belleza, desde luego sin par. Y cuando uno se adentra en esas ilustraciones, esos textos breves, pues es muy difícil no caer en el encanto de lo que cuenta Charlie Macklin. Y como él dice, a veces eres el niño, a veces eres el topo, a veces el zorro, a veces el caballo, y la mayoría de las veces los cuatro juntos. O la vez. Sí, porque a veces eres tan curioso como el niño, tan entusiasta como el topo, tan receloso como el zorro, o, con suerte, tan sabio como el caballo. El topo fundamentalmente quiere tarta. Eso queda muy claro desde la 4ª página. Sí, pero bueno, es uno de los hallazgos también del libro, que tiene ese humor, pero mezclado con temas universales y filosóficos. Todo empezó con una publicación en Instagram del autor, de una ilustración del topo y del niño, en el que el topo le pregunta ¿qué quiere ser de mayor? Y el niño le contesta, amable. Esto que puede parecer tan sencillo y demás, pues se convirtió en viral, eso que también se lleva tanto ahora, y el resto pues es historia. Hay que decir que esta edición preciosa del libro tiene muchos espacios en blanco, porque el mismo autor aconseja que quien quiera complete el libro cosas, ¿verdad? con textos nuestros, con dibujos, con lo que sea. O sea que es una suerte también de publicación interactiva. Hay que decir que el año pasado, en la última edición de los Oscars, la versión animada del libro recibió un Oscar al mejor cortometraje de animación. Es, como dices, un fenómeno, y lo bueno es que lo sigue siendo, y me da
que lo va a seguir siendo. O sea, estamos ante un nuevo clásico a la altura, muchos lo han comparado y es cierto porque tiene esa sabiduría de la simplicidad que tenía el Principito, que tiene, por qué decirlo en presente, que tiene el Principito. Y este libro tampoco va a perder nunca vigencia. Yo incluso, a riesgo de ganarme algunos haters, como se dice ahora, yo creo que incluso es más accesible este libro que El Principito. Totalmente, yo en eso también estoy de acuerdo. Dando el lugar que tiene El Principito, creo que para niños de según qué edades es más accesible incluso esta maravilla. El niño, el topo, el zorro y el caballo. Me costó aprender el orden, pero ahora ya lo tengo muy claro, porque según van apareciendo ante el lector, no te olvidas nunca de ellos. Pues de esta maravilla vamos a pasar a otra maravilla. Esta sí no es para todas las edades. Este libro ya requiere una madurez y sobre todo un conocimiento, tal vez, lo digo tal vez, ahora lo hablamos con su autor, previo, porque si has vivido de un modo u otro la época que aquí se recrea, se reproduce, parece un documental, o sea, hasta el mínimo detalle está captado, hasta los chistes de amor que se vendían por 5 duros en la puerta de los cines Roxy, hasta eso, saben muchos de ustedes ya de lo que hablo, ¿verdad?, está en esta fantástica novela que no me extraña, se ha llevado el premio Azorín 2023 y además tenemos la fortuna de que sea una novela escrita por un queridísimo amigo que desde el primer momento, se lo prometo, guardo el WhatsApp, me dijo: gracias, al darle la enhorabuena por el premio, tengo que ir a la tele. Aquí está de nuevo para hacer sonar, como solo él sabe, el instrumento que nos da nombre. Fernando Benzo, bien hallado una vez más y bienvenido a El arpa de Bécquer. Pues muchísimas gracias, efectivamente. Me dijeron, eres el ganador del premio Azorín, y dije, tengo que estar con Óscar y con Pablo. Ese fue el acto reflejo. Nada, es un placer estar aquí otra vez. Los perseguidos. Caramba, qué novelón. Y a mí me da, Fernando, de verdad, porque te conozco, que eres un tipo muy llano y muy humilde, muy sencillo, que no eres del todo consciente de lo que has hecho. O ahora que los lectores, los que hemos vivido y estamos de algún modo u otro en estas páginas, te vamos contando, ya te vas percatando más. Bueno, lo más agradable que hay siempre que escribes un libro es la reacción de los lectores. Y cuando escribes un libro, que es una tarea muy solitaria, un libro largo como este, estás mucho tiempo sin contrastarlo con nadie y además luego decides presentarlo a un premio, entonces estás todavía más tiempo sin contrastarlo, con lo cual a mí me ha pasado con este libro una cosa que no me había pasado nunca, que es que cuando se publica hay muy poquita gente que lo haya leído, con lo cual no tengo absolutamente ni idea de qué sensaciones provoca. O sea, prácticamente empiezo a tener la reacción, el feedback, aunque odio las palabras estas, pero el feedback empieza con la publicación. Y fundamentalmente lo que más me gusta es los que me dicen que les ha enganchado mucho, porque te da miedo con un libro largo y te dicen, oye, me lo he leído en 3 días y tal, eso te tranquiliza mucho de, bueno, no importa que tenga muchas páginas porque funciona. Y luego los que te dicen, me he emocionado mucho, porque parece que solo es un libro de disparos y de acción. No. Y bueno, pues tiene también otras cosas, con lo cual esos dos, no sé si llamarlos elogios, pero para mí son los mayores elogios, que enganche, y sobre todo que entretenga y que emocione, me parece muy importante. Hablas de un mundo en el que no había marcha atrás ni carreteras secundarias. Exacto. Nunca había leído en tan pocas palabras una definición tan certera de lo que fueron el final de los 70, los años 80, lo que hemos conocido, y está muy bien, ahora hablamos también para reivindicarlo, por supuesto que muchos que lo denuestan, el llamado cine kinky. Toda aquella época, tú cuentas muy bien, y es verdad que no había ni carreteras secundarias ni marcha atrás, Fernando. No, solo había la posibilidad de huir hacia adelante y sin mirar. Eso es lo que les pasaba a estos chicos de un barrio marginal de los años 70, donde efectivamente yo los recreo como son, que es cumpliendo todos los parámetros de la iconografía kinky, porque era lo que eran unos chicos. Además, bueno, yo cuando me documentaba para escribir la novela era muy llamativo el hecho de que vivían en la calle. Eso te lo resaltan muchas fuentes. No tenían una referencia familiar, generalmente eran familias desestructuradas, no había un mecanismo social que les hiciera ir al colegio, que alfabetizarles, nada, no, eran chicos que vivían en la calle todas las horas del día y que su destino natural era que en esa calle un día recibiesen un navajazo o acabaran con una jeringuilla o acabaran en prisión, con lo cual, frente a ese destino natural que les persigue, y de ahí un poco el título, ellos tienen que huir casi con orejeras o sin mirar a los lados, no te queda más remedio que huir. El protagonista habla mucho de vamos a crecer, pero en realidad, aunque él habla de crecer, no crecen, lo que hacen es escapar, lo que hacen es huir, efectivamente. Lo dijo muy bien el maestro Saura, deprisa. Exacto. No tocaba otra. Exacto. No quedaba otra. Es así, es decir, deprisa, sin mirar. Hay otro momento en la novela en que uno de los chicos lo dice, no existe el miedo cuando no tienes nada que perder. Es decir, lo único que te queda es tirar para adelante porque, total, detrás no hay nada.
Pero, por otro lado, en la propia novela se habla, era una generación, por desgracia, y además así, digamos, lo asumimos, que también era un poco terrible, pero asumimos que era una generación sin futuro, y tú, sin embargo, les das ese futuro. En la novela se habla, van a ir cayendo todos, van a ir muriendo todos, los clanes, da igual de qué tipo de droga hablemos, van a morir todos pronto. Sin embargo, tú sitúas la novela en el presente, o sea, les das un poco ese futuro que se les negó en el momento. Pero por ser sincero, yo creo que hago un poco de trampa. Es decir, porque es verdad que los personajes, los protagonistas de la novela, que son chicos de esta banda de delincuentes marginal, llegan hasta nuestros días, no solo llega hasta nuestros días, progresan en el mundo del crimen, digamos que las clases sociales del crimen van subiendo de clase social. Es poco real, tengo que admitirlo, es un poco tramposo, porque efectivamente, si uno coge los grandes iconos del mundo kinky o del mundo macarra, como lo quieras llamar, los vimos morir casi en televisión, además. Exacto, los vimos morir en directo prácticamente, ninguno sobrevivió. Es decir, que mis personajes lleguen a adultos y a progresar en el mundo del crimen, yo tengo que admitir que es un poquito, pues un poquito de trampa creativa, vamos a decir. Pero trampa creativa que te permite eso, recrear esa historia. Porque, claro. Pero desgraciadamente es no forzado, pero digamos que no es lo que ocurría con estos personajes. Es decir, yo he querido contar una historia que recorriese varias décadas, pero en realidad digamos que mis personajes serían una excepción a la regla general, que era desgraciadamente que se quedaran por el camino, y jóvenes además. Y habiendo vivido en aquellas décadas, aunque no en esas circunstancias, ¿qué partes personales de emoción has trasladado en el retrato de la época, no de los personajes, claro, he trasladado ni de el los espíritu. ambientes? Efectivamente, yo no viví en un barrio kinky, no viví en un barrio marginal, afortunadamente, pero sí he trasladado un poco el espíritu que yo recuerdo, pero también intentando huir de la mitificación. Sobre todo eso es muy importante. He intentado reconstruir momentos que están en mi propia memoria emocional, pero hay momentos en la historia en que las sociedades decidimos mitificar, es decir, la transición, por supuesto, está mitificada, los años 80, la movida madrileña, todo parece perfecto. Bueno, yo lo viví y bueno, pues era perfecto, pero igual que era perfecto tenía sus sombras, tenía sus partes oscuras, es decir, todo este mundo de la delincuencia que creció exponencialmente, el tráfico de drogas que aumentó también de una manera tremenda, que se llevó por delante a muchísima gente. Entonces, he recorrido o he reconstruido un poco mi memoria emocional sin ser complaciente, sobre todo sin ser complaciente. No vamos a construir un mundo ideal, porque no era un mundo ideal, por más que nos empeñemos en esa mitificación. Un poco ser honesto con la realidad de los tiempos, no con el mito que al final acaba tapando un poco casi la realidad. ¿Y cómo estructuras una novela de tanto recorrido? Con mucho trabajo de estructura, valga la redundancia. Que no se nota, o sea, que no se nota. Claro, esa es la clave. Porque se le da mucha velocidad. Tú tienes que construir, la historia tiene dos tiempos, el presente, el pasado, saltos, en fin. Tiene una estructura enormemente compleja que el lector no tiene que sufrir para leerla, es ya una cuestión de técnica literaria. Es decir, la novela tiene que ser muy entretenida, tiene que ser muy fluida, tiene que tener mucho ritmo, y el andamiaje sobre el que eso se sostiene, el lector no tiene que ser consciente, es un trabajo que tiene que hacer el autor. Y efectivamente, bueno, pues en este caso, que es compleja esa estructura, pero que intentaba al mismo tiempo que tuviera mucho ritmo, pues me pasé un año haciendo esquemas. Además hay una cosa, en la parte thriller de la novela, en la parte suspense, yo no soporto las novelas que te dejan asuntos abiertos, me parece que te hacen trampa. Es decir, aquí hay muchas piezas, o yo tiré sobre un tablero muchas piezas, y las piezas tenían que encajar, con lo cual, efectivamente, la arquitectura ya era casi un puzzle en algún momento. Pero bueno, es básicamente un año haciendo esquemas, no los he guardado, pero si la pila de folios de la novela llega hasta aquí, la pila de esquemas probablemente también llegue hasta aquí. Tiene mucha cocina previa, muchísima cocina previa. Con esto que estás contando, Fernando, se me ocurren dos preguntas muy diferentes, pero voy a tirar entonces por la primera, digamos, por orden, ya que hablabas con Pablo de lo que se mitifica, no se mitifica, pero se dice yo que hay gente que al cine kinky le ataca porque mitificó, convirtió en ídolos a personajes que dicen no lo merecían, pero yo siempre me he tomado el cine de José Antonio de la Loma, de Luis de la Iglesia, etcétera, como el testimonio real y directo de una época y de un momento. Entonces me parece muy necesario que eso... De hecho era enormemente sórdido. Además eso, el cine mitifica lo justo por no decir nada. Yo no diría que mitificase casi. No. A mí con el cine, yo me he tragado todas las películas, además desde muy jovencito me he tragado todas las películas que aparecían, con las que me encontraba de cine kinky, y me producían una sensación muy indefinible, que era una mezcla de repulsión e hipnotismo. Es decir, te gustan tanto como te generan rechazo, son desagradables, la realidad que te presentan no es nada complaciente. No, para nada. Es decir, lo pasas mal viéndolo. Lo que pasa es que es verdad que consiguieron una especie, iba a decir magia, pero que no llega a la categoría de magia, consiguieron algo que hacía que quisieras verlo, que te hipnotizaba, tenían algo hipnótico, todo ese mundo que retrataba con películas que incluso técnica o cinematográficamente no eran gran cosa, pero no sé por qué, a mí por lo menos me hipnotizaban.
Hipnotizaban y me dejaban un terrible mal cuerpo, con lo cual yo no creo que fueran mitificadoras, la verdad. No, yo tampoco creo. Y como sobre todo eso, no idealizaban nada, No, yo creo que contaban no. lo que estaba pasando. Que por eso fascinaba, claro, porque mucha gente reconocía y se reconocía por eso. Claro, Y lo cuentas muy bien en la novela. Vamos a ver, es que todo esto es un mundo, aunque efectivamente decías antes cómo reconstruir la memoria, que estaba a nuestro lado. Es decir, yo no he sido una persona de un barrio marginal, ni he sido kinky, ni he ido con la navaja, ni nada que se le parezca. Pero los he conocido, efectivamente, porque convivíamos en un mismo espacio. Entonces, cuando ves estas, o lees estas aventuras, o veías esas películas, en el fondo era una cosa que estaba a tu lado, que formaba parte de tu vida. Ahí está. Por mucho que fuera al mismo tiempo totalmente ajeno a ti. Pero estaba ahí, es decir, tú te cruzabas con ello. Oye, yo de jovencito, atracado por kinkis, no he sido kinky, pero atracado por kinkis he sido unas cuantas veces, también lo puedo decir. Entonces, formaba parte de ese mundo desconocido, pero a la vez cercano, o sea, que formaba parte de tu entorno. Una relación con ello extraña la que se tenía. Luego en la propia novela hablas de la lealtad al barrio, a la gente y tal, pero hay una cosa muy importante que además unifica la trama de antes con la trama de ahora, como las diferencias. La lealtad a los recuerdos. Porque también Daniela, que los está recopilando, que está investigando, la periodista protagonista de la novela, se enfrenta a esos recuerdos propios por su padre y porque esa época, como dices, aunque ella no era consciente, le ha tocado, le ha afectado. Bueno, es que hay muchas cosas que te persiguen, y una de las cosas que persiguen a unas personas más o menos en la vida son sus propios recuerdos o los recuerdos de su entorno. Es decir, es otra forma de persecución. En el caso decíamos antes, en el caso de estos delincuentes, de estaban delincuentes, les puede perseguir esa realidad, ese destino terrible al que parecen estar condenados y al que intentan escapar. En el caso de Daniela, que es un personaje, digamos, más positivo, todo el entorno, todos sus referentes familiares, sus recuerdos de infancia, sus recuerdos en una relación difícil con el padre y demás, también le persiguen. También Daniela es un personaje perseguido. Es decir, a ti te pueden perseguir realidades sociales, realidades económicas, o te pueden perseguir sentimientos y emociones. Son dos formas diferentes de persecución que pueden hacerte el mismo daño, ¿no? Aunque la nostalgia es para blandos, se dice en la novela. No, pero eso es un chiste privado, porque mi anterior novela era enormemente nostálgica, entonces me fustigué a mí mismo en esta poniendo esa frase. Yo sé que tú lo pillas, pero es un chiste absolutamente privado que me hice a mí mismo, porque es verdad que yo había escrito una novela sobre esta misma época. Que viniste a contarnos que también la conté claro. aquí, mucho más amable que esta, que era Los viajeros de la Vía Láctea, y donde en muchas entrevistas y al hablar de ella reivindicaba mucho la nostalgia, porque yo creo que la nostalgia es reivindicable. Y además por eso me ha encantado esa frase, también un poco sintiéndome aludido, porque me dicen, tú es que eres muy nostálgico, pero creo que hay que ser necesariamente nostálgico. Lo que ocurre es que luego, si dejas que eso se apodere de ti, Lo que es no puede ser prisionero de la nostalgia. Exactamente. Ahí es cuando te vuelves Ahora, blando. lo que es la nostalgia es el bagaje que llevas en la vida, el bagaje de lo que sea, de lo que estés hablando, pero es tu bagaje y es tu equipaje y es lo que ha hecho que seas como eres. Otra cosa es si estás todo el día mirando para atrás. Yo siempre he dicho que uno puede, es verdad que tú cuando yo te leo eres enormemente nostálgico, yo también me pasa, pero al mismo tiempo vivimos en el presente y miramos al futuro. No eres esclavo de la nostalgia. No hay que tener miedo a la nostalgia, yo creo que no hay que tenerle miedo. Pero bueno, en este caso lo puse ahí como un chiste para mí. Como diciendo, Fernando Benzo. Lo has encontrado, pero era un chiste hacia mí mismo. Claro, pero es que te leemos mucho y somos un poco nostálgicos. Me hace mucha ilusión que lo hayas encontrado, porque es verdad que es un pequeño guiño secreto. Bueno, como decía Simón Signoret, la nostalgia ya no es lo que era, ¿no? Exacto. Pero a raíz de lo que habéis comentado de por qué nos atraen este tipo de historias, tanto en literatura como en cine, ¿tú no crees que nos atrae desde una posición de que no nos afecta? Desde que nos fascina esa miseria moral o social, porque, vale, como tú dices, lo tenemos al lado, pero no nos salpica, entonces sentimos esa atracción-repulsión, pero... Exacto. Te genera un morbo, una curiosidad, pero efectivamente desde el egoísmo. Es decir, tú no quieres formar parte de ese mundo. Casi te diría que somos tan egoístas que ni siquiera lo quieres cambiar, solo quieres contemplarlo. Es decir, cuando tú ves una película de estas que decimos de cine kinky, o cuando lees a estos personajes, o cuando estudias su entorno, lo único que hace es atraerte para observarlo. Pero no quieres salvar a los personajes. Tú cuando estás viendo una película de cine kinky no estás esperando que el personaje se salve, no, estás esperando que ocurra lo que va a ocurrir, que en algún momento va a acabar pues con un disparo, va a acabar como sea. Es decir, yo creo que cuando uno está en una posición más cómoda que lo que está viendo es siempre egoísta, o casi siempre es egoísta. Es decir, yo creo que en este caso, además estos personajes que viven al límite, que tienen sentimientos muy intensos, que viven situaciones muy extremas, no te generan compasión, no te generan ni empatía, en algunos casos te la pueden generar, pero no te generan compasión. Cuando mueren, simplemente dices, han muerto porque es lo que les tocaba. Es decir, yo creo que en eso a veces los espectadores o los lectores y demás somos enormemente egoístas. Nos divierte lo tuyo, pero no me interesa en absoluto como parte de mi vida, vamos. Es muy curioso porque, por ejemplo, en historias de mafia,
Sí, es verdad que queremos formar parte de... Porque hay un elemento de esa magia. glamour, hay... Claro, Claro. Y porque su tipo de normas y principios son como más elevados. Sí, ellos también tienen normas y principios, pero nos producen rechazo. Pero son mucho más pobres. Es decir, una de las claves de este tipo de personajes, yo tuve mucho cuidado a lo largo de la novela que no me ocurriese, en ningún momento sienten remordimiento. Es decir, no son conscientes, ni siquiera son conscientes de que lo que hacen son delitos o son crímenes. Hay un breve momento en la novela en que la periodista le pregunta a uno de ellos, le dice, oye, ¿te acuerdas de toda esa gente que ha muerto por la droga con la que tú traficabas? Pero no tiene mayor trascendencia, no forma parte de sus códigos, ¿no? El sentirse culpable. Es más rico el personaje mafioso, es decir, estos son personajes mucho más primarios en ese sentido, de emociones muy primarias porque es pura supervivencia lo que dedican su vida. El mafioso tiene mucho más, tiene esa parte de glamour, tiene esa parte, bueno, pues de que realmente progresa, de que construye un código propio, pero construye un código que a ti te fascina como espectador. Yo creo que son más ricos moralmente, por decirlo de alguna manera, que estos delincuentes, que son delincuentes muy básicos, muy primarios, aunque también tengan sus sentimientos, claro. Fernando, hay sitios de los que es mejor no moverse y otros de los que es mejor no regresar. No te quepa duda. No, he remarcado la frase y casi la he enmarcado porque digo, ahí has dado con el kit de la cuestión. Es verdad, es que no puedo desarrollarlo mucho más porque es así de tajante como lo digo en la novela y como lo pienso. Además, uno cuando escribe hay cosas que piensa y otras que aplica porque lo necesita la historia. En esto lo pienso. En algunos casos, no me acuerdo cómo era, creo que es de Sabina, eso de donde has sido feliz no sí, vuelvas, o cómo es esta frase. Lo dice en Peces de Ciudad, o lo que la cantaba Nabilén, no me acuerdo cómo es, pero a donde fuiste feliz no vuelvas. No vuelvas. Bueno, pues también lo decía Agatha Christie en su autobiografía, por cierto. Es un poco lo mismo, ¿no? Si las cosas están bien, no las menees, y si las cosas siguen hacia adelante, mejor no vuelvas atrás. Bueno, pues son principios que yo creo que es bastante bueno aplicarlo en todo en la vida. En lo último, Fernando, estaríamos contigo horas, pero sabes cómo es el tiempo en televisión, no. Pero aunque ya lo has contado por la estructura al responder a Pablo, pero ¿cómo has sido capaz, iba a decir un exabrupto, ustedes lo entienden, puntos suspensivos, de equilibrar tan maravillosamente el antes y el ahora? O sea, estás leyendo páginas del antes y estás emocionado. No te acuerdas de Daniela, pero reaparece Daniela y solo quieres leer a Daniela. O sea, ¿eso cómo se hace? Es como dos novelas en una. Sí, son dos novelas. En realidad son dos novelas que acaban confluyendo. Una de las primeras opiniones, permíteme que lo diga, porque justo fue ese, me hizo muchísimo ilusión, una persona de las primeras que lee la novela que me decía, es que estoy leyendo la parte del pasado y de pronto se acerca el momento del presente y dices, qué rollo, no quiero dejar esto, pero de pronto me meto en el presente y cuando se acerca el pasado digo, no quiero volver al pasado. Bueno, eso es un elogio, es decir, lo cuento como elogio porque me siento orgulloso de que dos líneas temporales, además con técnica literaria diferente, una que se cuenta en presente, otra se cuenta en pasado y demás, se van alternando y yo creo que funciona. Es como decía antes, cocina previa, mucha cocina para que solamente se saboree el plato y no se sepa cómo se ha cocinado. Pues, Fernando, no nos puede hacer más ilusión que hayas estado hoy en este programa porque tú hablas aquí en un momento dado de un barrio, Chueca, barrio que por fortuna hoy y ahora en estos momentos está de fiesta. Y está de fiesta cuando fue primero lo que tú cuentas aquí. Es verdad, verdad que eso es muy importante, el saber, el recordar cómo eran determinados barrios y cómo son ahora, eso es muy importante y Chueca es el mejor ejemplo de ello. Ay, por eso estamos tan orgullosos de ello. Absolutamente, pues hay que estarlo. Y orgullosos de considerarnos amigos tuyos y de que hayas querido venir a repetir. El orgullo es mío. Pienso venir con todas mis novelas, te lo aviso desde ahora. Pablo Vilaboy, vamos haciendo escaletas. Vamos, sin problema. Gracias, Fernando. Nada, gracias a vosotros, de verdad. Y ya saben que ahora nos vamos al ángulo oscuro del salón a perseguir otras novelas que pueden volver a ser esta, porque Los Perseguidos, publicada por Planeta, volveremos muchas veces, pero también hay otras lecturas que allí nos esperan, las perseguimos, las traemos para aquí y se lo contamos dentro de poco.